Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de Proverbios. Si usted no sabe dónde está Proverbios, pues abra la Biblia en el centro, va a encontrar Salmos, avanza un poquito y ahí está Proverbios, ¿verdad? Antes de empezar, quisiera pues darle la bienvenida. Ya lo hizo nuestro hermano Marcos, pero realmente estoy muy contento de poder ver en este día a Pablo y a su esposa, ¿verdad? A su esposa la desconocí porque venía con el cubrebocas y ahora sí ya, ¿verdad? Nos da muchísimo gusto. Pablo es hermano de nuestro hermano Marcos Hernández y me da mucho gusto verlos, sean bienvenidos. Me da también gusto ver a Xiomara, después de mucho tiempo, le hemos estado extrañando. Esperamos que pueda seguir firme y fiel. También nos da gusto ver a Keila y Merari, aunque se esconden detrás de esa columna que está allá, ¿verdad? Pero igual, pues apreciamos que el Señor pues haya tocado su corazón y puedan estar aquí. Igualmente a Karen, ¿verdad? Está viniendo ya, es la segunda semana o tercera semana, ¿verdad? Nos da mucho gusto, ¿verdad? Con sus padres, ¿verdad? Bienvenidos. Y a cada uno, hermanos, de ustedes, hermanos, yo extraño mucho que llegue el domingo. No sé si usted lo extraña. Yo extraño muchísimo que llegue el domingo para poder todos juntos como iglesia, como pueblo del Señor, adorarle a Él, ¿verdad? Y el ver a otro hermano, a mí me anima también. No sé si a usted le pasa eso o yo soy allí medio extraño, pero así soy. Así me hizo Dios, pero tendría que ser eso, ¿verdad? El solo hecho de ver a un hermano o a una hermana, alegrarnos, ¿no? Alegrarnos porque están bien, alegrarnos que el Señor los ha cuidado, alegrarnos que siguen firmes, ¿verdad? En el camino del Señor. Dicho esto, vamos ya a entrar en materia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase, ese dicho que dice, el que ríe último ríe mejor? ¿Sí? Hemos escuchado todos, creo, de alguna manera esta frase. Y más o menos de eso es que va a ser el tema. Pero ya nos vamos a dar cuenta de quién es el que ríe al último. Ya nos vamos a dar cuenta hacia dónde nos vamos a orientar. Vamos a continuar nuestra serie de Proverbios, capítulo 1, el día de hoy estaremos yendo desde el versículo 20 hasta el versículo 33. Les dije la semana pasada, ya quería ir al capítulo 2, pero el Señor no me permitió de alguna manera. Y fue algo muy bonito, porque fue algo especial para los jóvenes, recuerdan, ¿no? Y hoy vamos a continuar donde nos quedamos. En el versículo 19 nos quedamos la semana pasada, el domingo pasado. Hoy continuamos versículo 20 hasta el versículo 33. Dicho esto, hermanos, quiero decirles algo. Creo que todos los que estamos acá presentes somos conscientes de una situación, de un problema. El problema que voy a tratar el día de hoy, ¿cuál es? Es que muchos se ríen de la verdad de Cristo. Cuando digo reírse, también significa burlarse. Muchos se ríen del pueblo de Dios. Muchos se ríen de la moral de Cristo, de lo que Dios dice que hagas, de lo que es bueno y lo que es malo. Se ríen de eso. ¿Es consciente de ello? ¿Y saben qué? Que lo que estoy diciendo es común. Es decir, está propalado por todos lados. No es algo que solamente en un lugar específico. No, es común. Pero además, ¿saben qué? Es contagioso, pero lo peor, es catastrófico. Esta risa de la que yo les estoy diciendo puede tomar varias formas. Quiero mencionar básicamente 3 formas. La risa o burla pública, por ejemplo, esto sucede en el trabajo, cuando se enteran que tú eres cristiano y se comienzan a burlar de ti cuando tú agradeces a Dios por los alimentos.
Y tanto es así que algunos que se dicen cristianos allá ni siquiera oran por los alimentos para que nadie se ría. Deberías sentir vergüenza tú que no estás orando. Fíjense bien, esa es una burla pública. Y se comienzan todos los, mira, ese hermanito está, sí saben a qué me refiero. Esa es una burla pública. Pero también podríamos decir esa burla, la risa pública o la burla pública también ocurre en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las prepas, ¿cierto? Y por eso muchos niños no quieren decir que son cristianos para que no se vayan a reír de ellos. Esa es la risa pública. Pero hay también la risa privada. La risa que se hace a escondidas, en secreto. Que tal vez tú le estás hablando a alguien de la palabra de Dios y después que te vas, nadie lo ve y dice, este es un tonto que me viene a hablar de esas cosas. Eso es la burla o la risa privada, que no lo da a conocer a todo el mundo. Se ríen, mira, dice que Dios me ha bendecido, que Dios me ha dado, si es con mi trabajo. Se ríen y se burlan de las providencias de Dios, pero lo hacen de manera privada. Es la segunda forma. Y hay una tercera forma, la risa práctica. Puede que no se burlen o no se rían de manera abierta, en voz alta, de las cosas que yo estoy mencionando. Pero ¿saben qué? Pero se burlan haciendo cosas adversas a lo que Dios ha determinado que es malo. Se van y hacen eso. Y cuando alguien hace o piensa o razona de esa manera, también se está burlando de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando los jóvenes tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual se llama fornicación, eso es burlarse de Dios. Cuando las personas que ya son casadas y tienen relaciones extramatrimoniales, eso se llama adulterio, eso es burlarse, reírse de Dios. Cuando te pagan por 8 horas de trabajo, pero tú te la pasas ahí trabajando solamente 5 horas, 6 horas y el resto andas en tu WhatsApp muy ocupado, es robar y estás burlándote de Dios también, cuidado con ello. O cuando vas al trabajo y por lo bajo te estás sacando y llevando cosas para tu casa, es robar. ¿Es robar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y sabemos que es robar. Eso es burlarse de Dios. Podría seguir la lista, ¿verdad? O sea, yo quiero que me entiendan cuál es el sentido de burlarse o reírse de forma práctica. Pero también hay algo más que tal vez no lo mencionamos o que tal vez a veces no se nos ocurre. Cuando derrochamos el dinero que Dios nos ha dado en cosas que no son provechosas, porque me la gané con mis fuerzas y yo hago con mi dinero lo que se me pega la gana. ¿Han escuchado ese término? Más o menos, no igual, pero más o menos. Eso es burlarse de Dios. Cuando derrochas el tiempo, cuando dice la Biblia que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, ¿sí o no? ¿Dice eso? O te dice, métete en tus juegos, en tus redes sociales y todo lo demás. Y muchas veces, fíjense, le das más tiempo a tus distracciones, a tus diversiones, que a poder escudriñar la palabra del Señor, que poder meditar, que poder orar. Por ejemplo, estás, ¿qué cosa? Riéndote de Dios. Quiero que entienda. O sea, podría seguir poniendo más ejemplos para tener, pero creo que con eso es suficiente. Ya nos queda bastante claro que hay entonces aquellos que se ríen de forma pública o se burlan. Cuando digo reír, también es burlar. Aquellos que lo hacen de manera privada, pero aquellos que lo hacen de manera práctica. Ya enuncié el problema. Ya les mencioné cómo se manifiesta este problema. Pero ahora la Biblia nunca nos deja así, sino que hay una solución.
Todas estas risas y estas burlas son un problema serio, pero hay una manera de reírse bien. Y es lo que vamos a ver, cómo Salomón nos ayuda a nosotros, nos guía a esa buena risa, risas que perduran. Y eso lo vamos a ver en Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33. De los versículos 8 al 19 del capítulo 1 de Proverbios, nosotros estuvimos estudiando sobre esa batalla verbal entre los hijos y los padres. Fue el domingo pasado, donde los amigos intentaban llevar al hijo joven hacia un lado y los padres jalaban hacia el otro lado. Les dirigían, les decían: eso no está bien, ven por acá. Pero en los versículos 20 al 33, según lo que vemos, al parecer el joven, el que estaba siendo aconsejado, ¿saben qué? Ha seguido las voces de sus amigos, de la presión social que hablábamos el domingo pasado, de la presión de grupo que tanto ocurre. Se ha dejado llevar por esas voces y ahora va camino al desastre. Si bien en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy no vamos a escuchar las voces ni de los amigos ni de los padres, vamos a oír otra voz. ¿Cuál es? La voz de la sabiduría. La sabiduría sale de la casa y lo persigue por las calles de la ciudad, es lo que nos dice. La sabiduría va a hacerle un llamamiento con una serie de argumentos y afirmaciones a este joven. Pero ¿quién es la sabiduría? Ya habíamos visto, ¿no? Lo hemos explicado y dijimos: Jesús es la sabiduría. Sabiduría, de hecho, hermanos, estoy haciendo una breve introducción a esto. Aquí en este fragmento de las Escrituras dice sabiduría, pero está en plural. Literalmente quiere decir sabidurías. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, Efesios 3:10, que nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, está hablando ¿qué? En plural, si se dan cuenta también. ¿Qué está sugiriendo? Pues está sugiriendo una plenitud, algo completo de sabiduría. Toda la sabiduría habita en ella, si se dan cuenta. Por eso es que lo está haciendo de esta manera. Y esto a la vez es una pista, vamos a decir, de su identidad. Cuando vamos a Colosenses 2:3, hablando de Cristo, nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermanos, la sabiduría entonces, ¿quién es? Cristo. Cristo. No hay más. Así que, fíjense bien, reírse de Dios es un asunto serio. Burlarse de Dios es un asunto serio. Y Cristo advierte a los burladores. Ya está, todos están en la Biblia, ya los vi. Vamos a ir versículo 20 al 22, pero 20 y 21, y después seguimos el 22. 20 y 21. Fíjense bien. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Fíjense bien, hermanos, podemos decir que la sabiduría, es decir, Cristo, ¿verdad?, no es oculta, que la sabiduría no está oscura, sino que la sabiduría, ¿verdad?, es fuerte y además es clara. En algún momento la mayoría de nosotros hemos utilizado la ignorancia como excusa para algunas malas acciones. ¿Sí o no? Le voy a poner un ejemplo. Vas manejando y te para la policía, el tránsito. ¿Y tú qué haces? Lo siento, oficial, no me di cuenta que iba 20 kilómetros por encima del límite. O sea, o estás yendo
a 50 cuando deberías ir a 30 por una zona escolar. Es que yo no sabía que era una zona escolar. La ignorancia. ¿Tú crees que con eso te puedes salvar por ser ignorante? ¿Sí o no? Es lo que aducimos. Así somos los seres humanos. O de repente, voy a poner otro ejemplo. Ay, amor, hablándole a la esposa, lo siento, la verdad, no me di cuenta que se pasó tan rápido la hora, estos tiempos. Eso no arregla el asunto de haber llegado temprano o de haber llegado a tiempo, ¿o sí? Yo estoy aduciendo ignorancia porque no me di cuenta de la hora. ¿Sí comprenden la idea? O tal vez, profe, pues una disculpa muy grande, es que no pensé que tú hablaras en serio cuando me dijiste que te entregara la tarea de matemáticas a tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo usamos una y otra vez estos argumentos? Sin embargo, hermanos, Salomón es muy claro en que sabemos realmente lo que Dios está diciendo. La sabiduría de Dios dice que se puede escuchar fuerte y claro. Su significado no da lugar a confusión, es bastante claro. Y a continuación quiero que veamos algunas características de la sabiduría que acabamos de leer. En primer lugar, podemos decir que la sabiduría es poderosa. La sabiduría dice que está llamando en voz alta, que levanta su voz, que grita. Esta forma de expresarse es un sonido de urgencia, de importancia. No está susurrando, ni siquiera está hablando como con una voz normal. Es un sonido que rompe los oídos y que penetra. La sabiduría quiere que le oigas, es decir, quiere asegurarse que tú escuches. Porque después no tendrás excusa, definitivamente. Porque así es como se manifiesta. Pero no solamente es una voz potente, sino que dice que es una voz pública. La sabiduría, si usted se da cuenta, no espera que la gente venga a ella, sino que la sabiduría es la que va a la gente. ¿Sí ve el orden que acabamos de leer? No se sienta cómodamente en un rincón del templo, sino que busca los lugares donde la gente está reunida. Las calles, el mercado, las esquinas concurridas, la entrada de las puertas de la ciudad, nos dice. Esto es en referencia a esos tiempos en que las puertas de la ciudad eran un lugar importante, muy importante, porque por ejemplo la gente para ir al campo a trabajar tenía que pasar por las puertas en la mañana y en la noche, después de haber laborado, regresaba a sus hogares y tenía que pasar por la puerta de la ciudad para llegar a sus casas. Es en la puerta donde se emitían los juicios, por ejemplo. Era en la puerta de la ciudad donde los profetas proclamaban el mensaje de Dios. Las profecías siempre se entregaban ahí. Eran en las puertas donde los comerciantes hacían negocios. Como vemos y podemos entender que la sabiduría siempre lo vamos a encontrar en los lugares públicos, en los lugares donde está la gente. La sabiduría es audaz, es valiente, no tiene vergüenza. No le importa que la gente piense que tal vez le falte un poco de decoro, porque hay algo más importante para la sabiduría. ¿Sabe qué cosa es? Las almas de los tontos moribundos que se están dejando arrastrar por cualquier corriente que escuchan. Por eso es que levanta la voz. Va detrás de la gente en la vida laboral y no solamente los domingos en los templos. Pero a la vez, el tercer aspecto, ¿saben cuál es? Es una voz suplicante. La sabiduría hace un llamado con preocupación, hace un llamado con compasión. La sabiduría usa la luz de la naturaleza, la facultad de la razón, la conciencia, el gobierno y también la iglesia. La sabiduría
pues también usa la providencia, especialmente la lectura y la predicación de su palabra. ¿Para qué? Para poder invocar, para poder rogar a aquellos que de repente no saben de ella, de tal manera que puedan venir y escuchar. Entonces, después de haber visto cómo es que se comporta la sabiduría, podemos decir que la ignorancia de lo que Dios tiene que decirnos nunca será una excusa aceptable. Porque algo hemos escuchado de Dios en cualquier lugar. Aun cuando nos escondemos, ahí alguien te habla de Dios. Ahí donde tú menos esperas, ahí está Dios hablándote. Es decir, nadie podrá decir, Dios, es que yo no supe, si yo hubiera sabido, yo no tuve tiempo. No, todas esas van a ser tonterías delante de Dios. Por eso es que está siendo tan pública, por eso es que su voz es potente, por eso es que no se avergüenza, pero a la vez quiere hacer un llamado a todos. Ahora bien, los burladores siempre se deleitan en despreciar. Versículo 22, ahora sí leamos, mire lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples? Escuche con atención esa palabra, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores. Burladores, en la Biblia también hemos leído escarnecedores. Recuerdan, es la misma palabra, ¿ok? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hermanos, ¿a quién está llamando la sabiduría? ¿A quién es que la sabiduría le está suplicando? Bueno, identificamos rápidamente a tres grupos. Ya lo hemos encontrado en Proverbios 1 anteriormente. En primer lugar está llamando, ¿sabe a quién? A los simples, ahí lo vemos, ¿cierto? ¿Qué son los simples? Los simples son aquellas personas que son tontas, ingenuas o carentes de perspicacia. Es decir, que todo se lo cree. No sé si conozca personas así. Esos son los simples. Pero el segundo grupo dice a los burladores. Los burladores también son los escarnecedores, los desafiantes, los cínicos. En la literatura sapiencial, el burlador es lo opuesto al justo. ¿Quién es el justo? El justo es la persona que es temerosa de Dios. Los justos en particular siempre van a ser el blanco de las burlas de los escarnecedores, siempre. Y los salmistas con frecuencia se quejaban de que ellos se habían convertido en el objeto de la burla de aquellos furiosos enemigos. Eran el escarnio de los burladores. Y siempre estaban diciéndole al Señor, mira Señor, cómo se burlan de mí. Mira lo que hacen, cómo me están escarneciendo a mí. O sea, no son algo nuevo. Y el tercer grupo, ¿saben quiénes son? Los necios o insensatos. ¿Quiénes son los necios o insensatos? Son aquellas personas a quien no le importa saber lo que es correcto, porque están decididos a hacer lo que tienen ya en mente. Están decididos a hacer lo que ellos quieren. Hay que tener en cuenta, hermanos, que no solamente son estas cosas que estoy mencionando, sino que esta gente que está mencionándose acá son apasionados por hacer lo que hacen. Es decir, el simple ama la ingenuidad, los otros aman el desprecio, los otros odian el conocimiento. Y en el versículo 22, cuando empieza, ¿hasta cuándo? Lo que está expresando, hermanos, es ese fuerte deseo de que ellos cambien, que les caiga el 20. Por eso dice, ¿hasta cuándo? Oye, otro día más.
Hoy, si tú sabes eso, no vale la pena ni un segundo más que sigas en ese camino. Regresa. ¿No ves que se trata de una emergencia? Deja a los crédulos por allá. Deja a los cínicos. Deja a los tontos morales. Ven y únete con los sabios. Deja las clases de ingenuidad. Deja el cinismo. Deja la locura y comienza a poder educarte en la sabiduría práctica, donde hay corrección, donde hay discernimiento y donde hay perspicacia. ¡Hey! Ya demasiado tiempo has sido un tonto. Es lo que está diciendo. Ya debería estar claro para ellos que están en un camino equivocado. Por eso hay este llamado. ¡Hey! ¿Hasta cuándo? Esa es la idea de esa expresión. ¿Cuánto tiempo pasará antes que te des cuenta de la difícil situación? ¿Qué hará falta para convencerlos? Si ya les expliqué dónde están. ¿Qué hará falta para que regresen? Para que vengan al camino verdadero. Los simples, los escarnecedores o burladores y los necios. Y yo pregunto, o enuncio mejor, yo creo que definitivamente no hay escasez de personas que encajen en estas tres categorías. ¿Verdad que no? Hay muchas personas que conocemos que están perfectamente en estas categorías. Algunos hermanos son tan fáciles de persuadir que creen las tonterías más locas, que no pueden reconocer la verdad de la sabiduría, aun cuando le estén mirando en la cara. ¿Quiere que eso lo demuestre? Ahora mismo hay una corriente tan grande con esto de la ideología de género, ¿sí o no? Y hay tanto tonto que está yendo y abrazando esas ideas. No, es que yo soy no de acuerdo a lo biológico. No interesa mis cromosomas, lo que interesa es cómo me siento. Es la ideología de género. Que se sienten animales, que se sienten los hombres mujeres, las mujeres que se sienten hombres. No, yo me voy a casar con mi perro porque es lo más que tengo en el mundo. Con eso tiene que ver con otros se han casado con su computadora, vi también, creo que en Japón. Otro se casó con un holograma, imagínense, algo que no existe. Porque eso del holograma, sí saben lo que es, ¿no? Las proyecciones, ahora con esto de los conciertos, que hay muchos hologramas de artistas que ya han muerto, son como imágenes que se crean de manera ilusoria, prácticamente en base a computadoras. Se casaron con un holograma, se casó con una serpiente. Y muchos tontos creen que cambiando la E, con eso están haciendo la revolución más grande del mundo. Si fuera así, entonces yo tendría que decir hermanos, hermanas y hermanes. Así de ridículos son esa gente y lo están abrazando. ¿No se ha dado cuenta cuánta gente está tras esa ideología? Y creen que con eso están cambiando el mundo. Si se dan cuenta, no son de esta categoría que estamos hablando. Por supuesto, hermanos. Pero no solamente es eso, el feminismo. Las muchachas con su pañoleta verde creen que hacen la revolución más grande de todos los tiempos. Pura tontería, se dan cuenta cómo son tontos cuando hay otra verdad tan evidente. Detrás de eso, desde luego que hay muchos intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Porque hay grupos sólidos financieramente que están aportando para que esos movimientos crezcan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Tal vez no se ha puesto a pensar, pero ya desde hace muchos años atrás, por lo menos 2 décadas o 3 décadas, para ser más, 4 décadas, en las Naciones Unidas, ellos quieren limitar el nacimiento de gente. Esas son sus ideas. Quieren limitar y por eso inyectan millones de millones. ¿Para qué?
para que la gente haga sus abortos, para que las muchachas hagan sus abortos, y creen que es que con mi cuerpo lo que yo quiera. No, no es tu cuerpo, ya es otro cuerpo dentro de tu cuerpo. Cuando alguien se comete un aborto, lo único que se convierte es en una mamá de un bebé muerto. No le quita el hecho de ser madre. ¿O por qué creen que apoyan e inyectan tantos millones para esas relaciones de movimientos LGTBIQ? Y todas las demás letras que hay, que ya ni sé cuáles. ¿Por qué? Lógicamente, cuando hombre con hombre no van a tener hijos, mujer con mujer tampoco van a tener hijos. ¿Por qué? Porque están preocupados justamente de que no hay la producción de alimentos suficiente para todos. Pero son ellos los que echan a perder todas las cosas, ¿o no? Con todas sus empresas, con todas sus fábricas, con todos sus millones. Mire todos los efectos que el efecto invernadero que está teniendo en muchísimos países. Pero muchos tontos, como habla acá en Proverbios, le creen, lo defienden y hacen hasta todo. ¿Se dan cuenta cómo, hermanos, es esto? Hermanos, no tenemos que dejarnos arrastrar por esas cosas. En Colombia ha habido, el domingo pasado estábamos orando, hay 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta, porque allá no hay elección directa. Si no pasan más del 50%, tienen que ir a una segunda vuelta los dos candidatos que han alcanzado mayor puntaje. Y hay uno de los candidatos que ha dicho que es pro vida, y el otro que, como es pro vida, el otro dice no, yo me voy a ganar todos los votos del feminismo. Y están comenzando a hacer una campaña en contra de aquel que es pro vida, aquel que no haya los abortos. ¿Se da cuenta? Y la gente tonta va tras eso para apoyar a alguien que quiere matar a más seres humanos. Pero es lo que están apoyando. O esta youtuber que acaba de aparecer, esta noticia, lo vi ayer o anteayer, de una youtuber en Ecuador que es famosa porque entrevista a gente igual, empresarios, y tiene muchísimos seguidores. Pero cuando ella anunció que es pro vida, comenzaron a ir y echarle en contra en todas las redes sociales y todo lo demás, porque es pro vida. ¿Se da cuenta cómo tan tontos que son? Aunque tengan la verdad en la cara, acabamos de verlo, no van a hacer caso. No lo van a hacer caso. Hermanos, algunos están tan seguros de sus propias ideas que se deleitan incluso en atacar cualquier punto de vista que los contradiga, sin importar cuán intelectualmente razonable sea el otro punto de vista. Algunos son, voy a decirlo en estos términos, idiotas imprudentes. Están decididos a no ser sensatos. No quieren, no les importa. Están decididos a romper todas las reglas, decididos a nunca ser persuadidos de vivir una vida mejor. Todos ellos, ¿sabe qué han hecho? Han cerrado sus oídos a la sabiduría. La sabiduría podría anunciar la más grande e importante de las verdades, pero ¿saben qué? Estos no le van a hacer caso. No es que no puedan oír, es que no quieren oír. ¿Sí se da cuenta? ¿Entiende la diferencia? Oyen, pero no quieren oír. Yo en esta hora quiero preguntarte, en base a lo que hemos desarrollado, son preguntas retóricas, no para que me contestes, ¿no? ¿Alguna vez te has reído de Dios? Fíjate que hay 3 formas. Tal vez hoy mismo te estás riendo, burlando de Dios. Te estás riendo en público, en privado o de manera práctica, como lo vimos. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Escúchame bien y no te pierdas. Puede ser que si lo has hecho, no estoy asegurando nada. Sin embargo, quiero que sepas que Dios te permitió estar acá y te sigue llamando y te sigue rogando y tienes compasión incluso para aquellos que no tienen tiempo para Él. Si tú antes eras así, pero hoy no lo eres, tendrías que agradecer muchísimo a Dios. No solamente que te llamó, sino que te dio oídos para poder oír. Es asombroso.
que te haya transformado de ser una persona crédula, cínico e inmoral, te cambie a ser un sabio, un creyente y además moral bajo la ley del Señor. Todo esto, ¿saben qué es? Esta es la gracia de Dios. Reírse de Dios es un asunto serio, pero ¿sabes qué cosa es aún más grave? Hacer que Dios se ría de ti. Versículo 24 al 32, por favor, acompáñenme. Versículo 24 al 32. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. La sabiduría reflexiona sobre los intentos pasados de acercarse. Su experiencia fue muy similar a la de los profetas. Por ejemplo, vemos esto en Isaías 52, dice, porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para liberar? Hermanos, a través de los profetas, Dios llamó al pueblo, extendió su mano, aconsejó, corrigió. ¿Y sabe cuál fue la reacción? La misma. La gente rehusaba. Ya les he dicho, la mayoría de los profetas murieron como asesinados, descuartizados. No les quisieron oír. La gente rechazaba, se reía, los odiaba, los despreciaba, les daba la espalda. ¿Saben por qué? Porque a la gente les iba pues bastante bien en sus vidas. Tenían todo, tenían trabajo, tenían cosas, podían disfrutar. Entonces, pues se burlaban de la sabiduría y la trataban a la ligera. Pero los tiempos, como vemos aquí, están a punto de cambiar, pero también su reacción. En Mateo 23, 37 al 38, encontramos un pasaje paralelo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, fíjese bien, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando no escuchamos y no queremos cambiar o no queremos arrepentirnos, ¿sabe qué? Caminamos directamente hacia un desastre que es ridículamente inevitable. No hay más. Cristo se reirá en sus tiempos difíciles. Cuidado con esto. Versículo 26 al 28, mire lo que dice. También yo me reiré, dice, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Yo pregunto, ¿qué es lo que teme el hombre? ¿Qué cosa? La muerte. La muerte, desde luego. El ser humano teme a la muerte, ¿estamos de acuerdo? Todo el ser humano teme a la muerte. Entonces mire lo que dice: y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viene la muerte, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia,
entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. La sabiduría, hermanos, si usted se da cuenta, ¿qué está haciendo? Está mirando al futuro. Cuando los buenos tiempos hayan pasado, es un tiempo de calamidad, es un tiempo de desastre, es un tiempo de terror, es un tiempo de tormenta, es un tiempo de destrucción, torbellino, de aflicción y angustia. ¿Cuándo será ese tiempo? Bueno, está hablando de la experiencia de los incrédulos después de la muerte. Cuando se tengan que enfrentar a Dios, a su juicio y a su sentencia eterna. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sabemos esto por los términos que son usados aquí para poder describir lo malo que será este tiempo y también por la respuesta de parte de Dios. Él ve a los incrédulos en su terrible angustia y dice: me reiré de vosotros, me burlaré de ustedes, no responderé, no estaré disponible. Así como tú no estuviste disponible para mí cuando te llamé, cuando tú no quisiste escuchar, ¿cuántas veces te advertí? Yo tampoco estaré disponible. Es más o menos lo que está diciendo el Señor. No sé si captamos la idea de esto. Años y años de compasión y cuidado, piedad y promesas, apelaciones y argumentos de parte de Dios. Pero llegará un momento en que esto se va a detener. ¿Sí? Algunos creen que Dios es un tonto, como les he dicho en algunas oportunidades. No lo es. Es misericordia. Por eso es que no te ha destruido. Pero no esperes mañana. Si no respondes a esos llamados constantes de Dios, en última instancia, Él no responderá tus llamados cuando le pidas auxilio. Si no lo quisiste en la tierra, Él no te querrá en el cielo, entiéndelo. Así o más claro se dice acá, ¿verdad? O sea, la gente va a obtener lo que quiere, porque Dios los entregará a todo lo que quieren. Como lo dijo C.S. Lewis, él dijo lo siguiente: le diremos a Dios, hágase tu voluntad, o Dios nos dirá, hágase tu voluntad. ¿Y sabe por qué? Si nosotros nos arrepentimos, nos acercamos al Señor y decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿saben qué? Dios, yo me voy lo más lejos que quiero. Y como tú quieres vivir lejos de Dios, es ahí donde te va a tener, muy lejos de Él. Por eso se va a hacer tu voluntad eternamente. A eso se refiere C.S. Lewis. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ahora, ¿pero qué significa la risa de Dios? Encontramos en otros pasajes también sobre esto, pero quiero en primer lugar que explicar qué no significa la risa de Dios. No significa, hermanos, que Dios se deleite en la destrucción de la gente. No, Él no le encuentra divertido que la gente se pierda. Eso no le hace feliz. Dice Ezequiel capítulo 33 que Él no se complace en la muerte de los impíos o los malvados. Lo leemos con claridad. Entonces, eso no significa la risa. Pero en segundo lugar, ¿qué cosa sí significa? En el contexto más amplio del pasaje, es que la gente obtendrá lo que dio. Lo que le hicieron a Dios, le será hecho también a ellos. Oseas 8:7 dice: sembraron vientos y cosecharon tempestades. Y este dicho se aplica cuando las personas pensaron que las acciones que hacían era algo pequeño, algo insignificante, pero que han tenido enormes consecuencias. Es decir, ignorar la voz de la sabiduría para muchos parece de poca importancia. No pasa nada. Pero en el versículo 27, Salomón describe la severa realidad, no cualquier cosa, la severa realidad. Dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Hermanos,
No es cualquier cosa. Estas cosas que mencionamos aquí son el resultado ridículamente inevitable de negarse a prestar atención a la sabiduría. Lo que la gente siembra, eso cosechará. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es justicia retributiva. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eso es ojo por ojo, diente por diente, risa por risa. Obtendrán lo que se merecen. Espero que vaya quedando claro esto. Esto es algo bastante serio. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que es bastante serio? O sea, no es algo así. Obtendrán lo que se merecen. También está la verdad de que Dios se complace cuando su justicia es satisfecha. Dios se complace cuando es victorioso sobre los rebeldes. Dios se complace cuando se detiene el desprecio y el pecado. Dios se complace, hermanos, cuando alguien reconoce que ha fallado, pero viene en arrepentimiento y se acerca a Él. Hermanos, la mayoría de gente no se ríe cuando está en el hospital. La mayoría de gente cuando está en un avión y el vuelo es accidentado, donde hay tormentas y está, cuando el avión se viene abajo, ¡ay, Diosito, ayúdame! Todos sus dioses se ponen pálidos. No, esos vuelos, en esos momentos no se ríen de Dios. Tampoco la gente se ríe cuando está frente a un tribunal, cuando va a ser juzgado, o tampoco cuando les ha tocado la guerra. El hecho de que acá en Monterrey se haya vivido muy cómodo, la falta de agua los está sacando de esa comodidad. Alguien dijo, es que los regios se han acostumbrado a vivir muy cómodamente sus vidas. ¿Quién sabe lo que vaya a pasar? Hay un lugar donde nadie se reirá de Dios. ¿Saben cuál es? Es el tribunal en el día final, cuando tengas que ser juzgado. Nadie, absolutamente nadie se va a reír. Puedes reírte y burlarte mucho hoy, pero sabes que una cosa, Dios siempre será el último en reírse. Te pregunto, tal vez estás pasando por buenos tiempos y no te has dado cuenta del llamado del Señor. No le has hecho caso a la sabiduría. Tal vez estás tentado a ignorar a Dios y vivir según tu propia sabiduría. Te caracterizas por el rechazo, por la negativa, el desprecio y el alejamiento de Dios. Hoy tienes una gran oportunidad. No creas que es una mera casualidad que hoy estemos reunidos todos acá. Toma la mano de la sabiduría. Deja que ella te guíe por el camino de tu vida hasta el final. O bien, puedes reírte hoy. Reírte de Dios en lo que te queda de vida. Pero si lo haces un día, te habrás reído por última vez, porque nunca más te reirás. Hermanos, qué compasiva es la sabiduría al llamarnos a alejarnos pues de la insensatez y mostrarnos cuál es el camino para ser sabios. Qué agradecidos deberíamos estar si Dios nos ha impedido reírnos de sí mismos y nos ha dado alegría Él mismo. Tenemos la perspectiva entonces de una felicidad mucho más grande de la que nosotros podemos disfrutar aquí, cuando el Señor nos diga, entra en el gozo de tu Señor.
¿Sí recuerdan? Mateo 25. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quisiera preguntarte, lo que acabo de explicarte, ¿te ha hecho recuperar la sobriedad? ¿Te ha caído el 20? ¿De que no puedes seguir viviendo de esa manera? Tal vez te estás preguntando si podrás volver a reír alguna vez. Yo quiero decirte, Dios puede hacerte reír aún en los momentos difíciles. Miren, versículo 23. Acompáñenme, rapidito vamos. Versículo 23, ya casi vamos sobre el final. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Cuando leemos esta frase, vemos que está asumiendo que esta persona a la que se está dirigiendo está viviendo de manera equivocada. Está yendo en la dirección opuesta, dirigiéndose al lugar equivocado. Y la sabiduría que está haciendo lo está reprendiendo. Esto es algo serio. Sin embargo, no es solo una reprensión, también hay una orden. ¿Cuál es la orden? Vuélvete, vuélvete. La reprensión, hermanos, es con miras a que la persona que está yendo en sentido equivocado gire 180 grados, le dé la espalda donde iba y comience a caminar en el sentido que Dios quiere y tome ese camino correcto. Si prestas atención a mi reprensión, el arrepentimiento aún es posible. También hay una promesa adjunta al mandato: derramaré mi espíritu sobre ti. La Nueva Versión Internacional dice corazón en lugar de espíritu. Entonces podemos decir que Dios está esperando y deseando, ¿sabes qué? Derramar su amor sobre ti, mostrar su amor a la persona que se vuelve, que se regresa, que no sigue caminando en la necedad, siendo insensato o burlador, burlándose y riéndose de Dios, sea de manera pública, de manera privada o de manera práctica. Deja esos caminos y te regresas. Y si la traducción espíritu de la Reina Valera es correcta, entonces Dios está diciendo que acompañará su palabra vivificante con su espíritu vivificante, las cuales, ¿saben qué? Es una gran expresión de su amor. Y para finalizar, versículo 33 dice, habla de los tiempos difíciles que se pueden llenar con seguridad. Dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí hay una segunda promesa para animarnos a volver y escuchar. Escuchar no solamente trae el amor de Dios a nuestra vida, sino también de su paz. Una paz, hermanos, que se arraiga en la verdadera seguridad y se traduce en una confianza profunda. Una paz en la dificultad, una paz que el mundo no puede quitar, una paz que perdura para siempre. Con esta paz no debemos tener ningún mal, ya que ninguna de las amenazas mencionadas aquí vendrán sobre nosotros. La sabiduría dice, escucha y vive. Escucha mientras la sabiduría de Dios todavía está en tu oído. Mientras todavía hay tiempo, escucha. Mientras hay un momento en que puedes cambiar. Y entonces, si tú te regreses, si tú vuelves, viviréis en paz, con seguridad, con esperanza para esta vida, pero también para la venidera. Y un día experimentarás la plenitud de la vida eterna. Hermanos, amigos que nos visitan, a pesar de todo el tiempo que tal vez te has reído, te has burlado de Dios,
todavía nos ofrece la promesa del Evangelio para nosotros el día de hoy. A pesar de que Dios, o que has odiado a Dios, Él está dispuesto a amar. A pesar de que Dios ha sido rechazado, Él está listo para poder aceptar. A pesar de que sus palabras, sus mensajes fueron muchas veces ignorados, Él está dispuesto a decirlas de nuevo. A pesar de que se ríen de Él, Él sigue estando listo el día de hoy para poder amar. La sabiduría es una cuestión de vida o de muerte. No son 10 consejos para una vida mejor. No. Si nosotros la abrazamos, acabamos de leerlo, podemos ser llenos del Espíritu y ser abrumados del amor de Dios y disfrutar de la seguridad eterna y disfrutar de la sonrisa eterna. Reírse de la verdad de Cristo, reírse y burlarse del pueblo de Cristo, reírse de la moral de Cristo es común, contagioso, pero también catastrófico. Yo no sé cuál es tu condición el día de hoy, pero hoy hay una magnífica oportunidad y vuelve a escuchar que el Señor dice: vuélvete a mí y viviréis. Que el Señor les bendiga. Y quiero orar. Tal vez Dios habló a tu vida el día de hoy. Tal vez Dios hoy mismo quiere restaurarte. Hoy mismo quiere salvarte. Hoy mismo quiere obrar en tu vida y en tu corazón lo que acabamos de ver. Porque las consecuencias ya las vimos también. Y fue bastante claro. No hay que yo no entendí, que yo no supe. Aquí está.